Bien, ahora sí, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, estaba tratando de grabar, pero se estaba acabando la batería del móvil, del celular. Bien, pero ahora sí vamos a hacer este vídeo con la ayuda del Señor. Y es un tema muy interesante y además vital. Entonces, que Dios nos ayude, que el Señor nos pueda dirigir en todo lo que sea dicho. El tema que vamos a tratar es una promesa de parte del Señor que dice: te guardaré, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Es decir, todos los moradores de la tierra van a ser o vamos a ser probados con esta gran prueba que viene. ¿Ya? Ahora, y vamos a hacer alguna referencia después al respecto de esto. Leo entonces la santa palabra de Dios, la Escritura, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, o el libro de Revelación, capítulo 3, versículo 10. Y dice así, leo en el nombre de Jesucristo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, toda persona, todo individuo va a ser probado. Esta prueba viene sobre usted, viene sobre mí, viene sobre todo morador de la tierra. Entonces dice así, y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Esto es un poquito antes que Dios rapte a la iglesia, antes que la arrebate. Dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, reténlo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que retengamos lo que Dios nos ha dado, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Ya? Porque usted va a ser coronado, usted tiene una corona, porque el Señor en Apocalipsis capítulo 5 nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando Él tomó el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, cuando Él lo tomó, empezó la adoración en el cielo, en la tierra y por todo lugar. Y millones, dijo el apóstol Juan, gritamos, porque me voy a incluir en eso, y gritamos y dijimos: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, ¿veis? Los reyes tienen corona. Entonces, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es en el milenio, porque viene el milenio. Es decir, el orden que viene ahora es esta gran prueba que viene sobre el mundo entero. Después viene la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación, ¿cierto?, Dios arrebata a su iglesia, porque la guarda de esta hora, de la hora de esta prueba, y ella no es engañada, como vamos a ver. Pero esta prueba viene sobre todos los moradores del mundo. Entonces, y decía que después del arrebatamiento, bueno, la novia va a la cena, o la esposa, porque ya es esposa, la iglesia se convierte en la esposa de Cristo, y se celebra la cena matrimonial o la cena de las bodas en el cielo, y después regresamos con nuestro Señor Jesucristo para instaurar el milenio, para la luna de miel de nuestro Señor con su iglesia, con su esposa, por 1000 años sobre la tierra. Entonces, pero aquí vamos a ver esta prueba, la prueba que viene. Y dice aquí: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces no se olvide, hermano, retenga usted lo que tiene para que ninguno tome su corona. Al que venciere, porque no todos van a vencer. Los que vencen es un grupo especial, es un grupo ordenado por Dios, es un grupo predestinado que forman la verdadera iglesia del Señor. Ya la verdadera iglesia de Jesucristo, que es un grupo pequeño, porque Jesús dijo: bienaventurados vosotros, manadita pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino.
No piense que son muchos, son pocos. El Señor dijo, será como los días de Noé. Y dijo también, será como los días de Sodoma y Gomorra. Y vemos que esos días están acá. Vemos que Sodoma y Gomorra están acá en el mundo. La condición del mundo está en una condición sodomita. Y la iglesia natural está en Sodoma. La iglesia espiritual no. Está aparte de todo esto, ¿ve? Entonces el Señor dijo que sería como los días de Noé. En los días de Noé, 8 personas entraron al arca. Y en esos tiempos, en ese tiempo, la generación de Noé eran millones y millones y millones de personas que poblaban toda la tierra. ¿Ya? Y todos perecieron excepto, dice la Biblia, 8 personas. Y en los días de Lot, todas esas 5 ciudades de la llanura, el fuego y azufre cayó del cielo y los quemó a todos, los carbonizó a todos, ¿cierto? Excepto a Lot y sus 2 hijas, porque la esposa de Lot miró hacia atrás, ¿cierto? Cuando iban saliendo, ella tenía algo en su corazón que estaba en Sodoma, ¿cierto? Y ella miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y bueno, y siguió sin mirar atrás, por cierto, Lot y sus 2 hijas, hasta que escaparon y entonces las ciudades fueron quemadas. Y eso es lo que va a suceder con el mundo, porque lo próximo que viene es la quemazón de este mundo. Bueno, y dice entonces, al que venciere, no todos vencen, repito que son pocos, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna como Cefas, como Pedro, ya como Silas creo que sí, también ve, o como el apóstol Pablo, ellos eran columnas en el templo, o sea, ellos eran columnas, ¿ve? Entonces, aquí el vencedor se le da la misma categoría de los apóstoles, ya que no es algo menor, columnas en el templo del Señor, dice en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y noten bien, observen, y escribiré sobre él, sobre el vencedor, el que vence esta gran prueba que viene, ¿ya? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de mi Dios, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, dice, de mi Dios y mi nombre nuevo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, su nombre significa el Salvador, ¿verdad que sí? Pero cuando el Señor Jesucristo venció el mundo, venció el mundo religioso, venció la muerte, venció el infierno, cuando lo venció todo y se levantó poderoso, conquistador, ¿cierto? Como yo soy, él dijo, ¿cierto? Allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y del Hades. Ya se levantó como el Cristo victorioso, él recibió un nuevo nombre. Entonces, y ese nombre nuevo será el nombre del vencedor, del que vence. Ese nombre nuevo será el nombre de la esposa de Cristo, que es arrebatada, porque ella no entra en la gran tribulación. Ella no entra, como vamos a ver ahora, en la gran tribulación. Las vírgenes fatuas sí entran en la gran tribulación. Entonces, repito, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Y Jesús dijo, y mi nombre nuevo, lo escribiré sobre ¿quién? Sobre el vencedor, el que vence esta prueba. Dice, el que tiene oído, porque no todos tienen oído espiritual para oír lo que el Espíritu de Dios dice. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son 2 iglesias que están entremezcladas, ¿cierto? Porque en todo grupo de creyentes hay 3 clases de creyentes. Está el verdadero creyente, está el incrédulo, ya representado los 70, que se fueron cuando Jesús le dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en él. Y esos 70 que habían echado fuera demonios y habían obrado milagros, se escandalizaron y dijeron,
¿quién se cree este que vamos a comer su carne y a beber su sangre? Y se escandalizaron, dice la Biblia, y se fueron. Y Jesús queda mirando a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quieren irse también? Pero ahí Pedro, ¿cierto? Creo que fue Pedro, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Ve, Pedro podía oír, ya tenía oídos espirituales, pero los 70 que se fueron no tenían oídos espirituales. Y repito, en todo grupo de creyentes hay 3 clases de creyentes. El verdadero creyente, el incrédulo, representado en los 70 que se fueron escandalizados por la palabra del Señor, y los manufacturados, que fue representado en Judas, porque los manufacturados se quedan hasta el final. Pero cuando viene Pentecostés o el bautismo del Espíritu Santo, ellos no llegan al bautismo del Espíritu Santo porque antes venden al Señor por unas monedas, ¿cierto? Venden al Señor. Y aquí estamos hablando de que muchos van a vender al Señor por esta prueba, porque van a ser incapaces de pasar esta prueba y vamos a ver por qué. Entonces ellos como Judas ya y como manufacturados van a caer en esta prueba y van a tener que pasar por la gran tribulación, ¿ya? Pero los que no son vencidos por esta prueba, Dios tiene estas promesas para ellos. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no es menor, el Espíritu Dios dice a las iglesias. Ya sabemos que las iglesias no son 2 o 3, son 2. ¿Ya? La verdadera iglesia y la falsa o la natural, la iglesia espiritual y la natural, que están entrelazadas, están entremezcladas, pero Dios conoce a los suyos. Por eso Cristo dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz, ¿ya? Y me siguen. Entonces, bueno, que Dios bendiga su palabra y vamos a entrar por unos minutos en esta gran prueba, ya que quizás vamos a poner como título, por cuanto has guardado, bueno, un título largo, sí, pero es la idea, por cuanto has guardado la palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Entonces, quizás el título va a ser de este pequeño estudio o mensaje, si usted quiere, para alimentar nuestras almas y prepararnos, ya, te guardaré de la hora de la prueba. Por eso que en el vídeo de saludo, digamos, de fin de año, el mensaje de fin de año fue que nos vistiéramos de toda la armadura de Dios, ya, porque vienen tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero vienen tiempos más peligrosos. Y esta prueba se va a colocar cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, y como vamos a ver, va a ser más difícil resistirla. Entonces, la esposa, lo primero que quiero decir, como lo acabo de leer, la iglesia verdadera no entra, digamos, en la gran tribulación, ¿ya? No entra. Las vírgenes fatuas pasan por la gran tribulación, pero la iglesia verdadera no pasa. Y le voy a explicar por qué. Porque ellas son, la iglesia verdadera, la novia, la esposa de Cristo, ella es lavada en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo la blanquea a ella. Todos sus pecados rojos como la grana vienen a ser como la blanca lana. Ella queda completamente justificada por el lavacro del agua, por la palabra. Cristo sangró por ella. Cristo vino hace 2000 años atrás, ¿cierto?, al Calvario, vino a morir por nosotros, pero vino para redimir todos aquellos nombres que Él escribió antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Por eso que Él, cuando fue al Calvario, el Señor Jesucristo fue pensando en ese libro para derramar su sangre y redimir con su sangre todos aquellos nombres que Él escribió en el libro de la vida del Cordero, repito, antes de la fundación del mundo. Y a todo esto, esos nombres fueron escritos, no como dice el coro pentecostal, con tinta de oro, mi nombre escrito está. No es con tinta de oro. Nuestros nombres fueron escritos con la sangre preciosa de Jesucristo, con la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado
antes de la fundación del mundo. Eso fue en la mente de Dios, ¿verdad? Cuando el libro de la vida fue escrito. Entonces, ahora, la primera cosa, repito, la esposa o la verdadera iglesia que se convierte en la esposa de Cristo, ella no pasa o no entra en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ella es guardada, repito, ella es guardada. Y porque ella es guardada, repito, porque ella acepta, digamos, este lavacro total de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces esta expiación de la sangre de Cristo que la lava a ella, la deja perfecta, justificada, como si nunca hubiese pecado. Y todos los pecados que ella cometió son puestos en el mar del olvido. Es decir, Cristo se olvida de ellos, el Señor Dios se olvida de ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él los tomó, Cristo Jesús los tomó, nuestros pecados, y Él, ¿cierto?, nos lavó en su sangre, y todo lo que nosotros hicimos lo puso en el mar de su olvido. Él no se acuerda. Ahora, ¿por qué las vírgenes fatuas pasan por la gran tribulación? Las vírgenes insensatas, ya ellas tienen la lámpara que representa la palabra, son buenas personas, son personas santificadas, personas que aman al Señor, pero ellas no tienen aceite en su lámpara para hacer vivir esa palabra, no tienen aceite. Y una lámpara sin aceite no alumbra, ¿ya? Pero una lámpara con aceite sí. Y las vírgenes prudentes tenían la lámpara, pero con aceite, haciéndola alumbrar a la medianoche cuando se oyó el clamor que venía el esposo. Entonces, claro, las vírgenes fatuas pasan por la gran tribulación porque, escuchen, ellas no tenían aceite en sus lámparas, y muchos de los que, todos aquellos que no pasan por esta prueba, esta gran prueba, ellos entran en la gran tribulación, y yo entiendo que van a ser martirizados por la bestia, porque la bestia va a estar demandando la marca de la bestia en la frente, que ya sabemos que es el trinitarianismo puro, y también la marca en la mano derecha, que es caer en esta tentación, en esta prueba, que es lo que vamos a ver. Entonces, será una proposición, dice el profeta, estamos hablando de lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo, dice, será una proposición muy seductiva, ¿ya? Será una proposición muy seductiva, pero opuesta a la palabra de Dios. Y esta proposición engañará al mundo entero, ¿ya? Engañará al mundo entero. Y la prueba es exactamente como la tentación en Edén. ¿Cómo fue la tentación en Edén? Es decir, fue cara a cara. La serpiente, ¿cierto? Cara a cara con Eva, ¿cierto? La sedujo porque le hizo una proposición, ¿ya? Hizo a Dios un mentiroso la serpiente porque, le dijo a la mujer, así que de todos los frutos del árbol, o sea, de todos los frutos del huerto ustedes pueden comer. Y la mujer le dijo, de todos los frutos sí, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo que no comiéramos de él, porque el día que comiéramos, moriremos. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, es decir, le agregó una sola palabra, le dijo, Dios dijo moriréis, pero la serpiente dijo, no moriréis, sino sabe Dios que el día que ustedes coman, ¿cierto?, van a ser como dioses y van a conocer el bien y el mal y seréis como dioses. Entonces, ¿qué le está ofreciendo la serpiente a Eva? Le ofreció sabiduría, ¿cierto?, para conocer el bien y el mal. Entonces eso es, y esta prueba viene también de una forma muy iluminante, va a ser una proposición muy seductiva que si usted lo examina por la mente humana, usted va a fallar, usted va a ser engañado. Si usted pone su mente en esto y usted la empieza a, recibe esta tentación en su mente y la empieza, usted sabe, la entiende en su mente, va a ser engañado. Porque hace una proposición muy seductiva, pero opuesta directamente a la palabra de Dios, que son los 7 sellos. ¿Ven? Entonces, la prueba vendrá así, dice el profeta. Ya el movimiento ecuménico, ya que está juntando, porque ya sabemos que el afán, el mover del dragón de Roma, ¿cierto?, es unir a todas las iglesias. Entonces,
para cumplir lo que dijo Juan, el Señor Jesucristo, en su oración ahí en San Juan 17, entiendo que Él dijo: Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero ellos no entienden el tipo de unidad, entonces están tergiversando, interpretando la oración del Señor que dijo: Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, ya, que ellos sean uno, perfectos en unidad, ya. Pero no, esta es una unión porque están uniendo a todas las iglesias para formar una sola iglesia universal, un solo movimiento. ¿Ya? Y ese es el movimiento ecuménico que está juntando al protestantismo, pero que también va a encerrar a los judíos. Y en esta religión universal van a meter a los budistas y a todas las religiones de Oriente y a todas las religiones de la Pachamama y todo eso. Ya no importa lo que ellos crean, la cosa es juntarlo en una sola cosa y será el reinado de la bestia Satán mismo, que se encarna en el último líder mundial, que ya sabemos quién va a ser el último líder mundial, que yo creo que va a ser sacado, ¿cierto?, de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pero vamos a hablar quizá en otro vídeo acerca de eso. Entonces, pero la prueba vendrá así, dijo el profeta: el movimiento ecuménico llega a ser poderoso políticamente, poderoso, y hará que todos se unan, ¿cierto?, al movimiento ecuménico, pero por política, por política. Entonces hará que todos se unan a este movimiento ecuménico. Y hay dos formas de unirse al movimiento ecuménico. Digamos, directamente, usted directamente se une, ¿cierto? Dice: yo estoy en pro de eso. Y lo otro es a través de adherencia a fundamentos establecidos como ley, que acá en Chile es el decreto ley, hasta donde yo entiendo, 19.638, que es la personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica es un instrumento público jurídico para ser reconocido como una iglesia. Es decir, el Estado reconoce a todas estas organizaciones que optan por la personalidad jurídica y las reconoce como iglesia. Eso en Estados Unidos no funciona. La personalidad jurídica en Estados Unidos no funciona porque la primera enmienda en los Estados Unidos es que se prohíbe, esta primera enmienda prohíbe legislar al gobierno sobre esto de reconocer cualquier iglesia como tal, ¿ya? Y eso lo prohíbe por la libertad de culto, por la libertad religiosa, es decir, cada persona puede profesar su fe libremente, ¿ya? Pero por eso que prohíbe que el Estado reconozca, ¿cierto?, una iglesia como tal. La personalidad jurídica es eso, reconoce a un grupo religioso como una iglesia ante el Estado. Por eso que es un vínculo matrimonial, ¿ya? Porque en la personalidad jurídica usted tiene que redactar estatutos, redactar credos y ponerse un nombre que es denominación. Pero eso, la primera enmienda en los Estados Unidos prohíbe eso, prohíbe crear cualquier ley que reconozca a cualquier grupo como iglesia, ¿ya? Eso es, pero la bestia, Roma, va a quebrantar la primera enmienda, la va a barrer y van a hacer un decreto ley y le van a poner fuerza a esa ley para que todos aquellos, ¿cierto?, que quieran proseguir, ¿cierto?, digamos, tienen que adherirse a este movimiento ecuménico. Si es que no, son votados del sistema y no son reconocidos como iglesia y pierden sus privilegios, derecho de terreno, derechos espirituales con la gente, etcétera, etcétera, y van a ser dejados a la merced de los elementos, porque la bestia va a pedir su marca en su frente, que repito, es el trinitarianismo, o la marca en la mano derecha, que es hacer la voluntad de este sistema organizado, porque organización es muerte. Los hermanos que ya acá en Sudamérica, Latinoamérica, que todo esto ha sido romanizado, ellos ya han entrado en esta cosa, o sea, ya han entrado en esto de organizar la iglesia, porque organizar la iglesia es el espíritu anticristo, ¿ya? Es el espíritu del anticristo. Entonces, claro, es eso, adherencia a fundamentos establecidos como ley para ser reconocido como una iglesia.
Repito, hay muchos hermanos, y en el mensaje, que están reconocidos por el Estado como iglesia, como una iglesia, porque ellos han redactado su estatuto, han redactado sus credos y se han puesto un nombre que lo tienen que exhibir en el frente del edificio, y han recibido un número. Y la Escritura dice, justamente en el libro de Números, capítulo 23, versículo 9, dice que he aquí, dijo el Señor a través de ese profeta, ¿cierto? Dios habló y dijo, hablando de Israel, Dios habló a través de Balaam, ese profeta, y dijo, mirando, ¿cierto? Balaam al pueblo de Israel, dijo, he aquí un pueblo que habitará confiadamente, el cual no será numerado o contado entre las naciones, no tendrá un número. ¿Ve? Porque al diablo le encanta numerar a la gente, empadronar a la gente para tener dominio sobre ello. Entonces, voy a ir rápido porque tenemos escasamente 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces, eso es para ser reconocido como iglesia. Entonces, la primera enmienda de los Estados Unidos prohíbe eso, pero van a quebrantar la primera enmienda, acuérdese, y van a hacer ese decreto ley y le van a poner fuerza a esa ley, ¿ya? Porque este dictador que viene, que va a tener dos cuernos, poder político y poder espiritual, porque todas las religiones las va a unir y va a tener todo el poder político mundial, ¿ya? Entonces, repito, los grupos pequeños perderán su privilegios y derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. Y esta apretura va a aumentar, y va a aumentar tanto que será muy difícil resistirla. Y los que la resistan van a perder sus privilegios. Entonces yo le pregunto a ustedes, hermanos, y le pregunto a los pastores en el mensaje que tienen esta personalidad jurídica, ¿están ustedes listos a perder sus privilegios? Ya sus credenciales eclesiásticas y todo este juego de niños de unirse al Estado, ser reconocido con el Estado por un asunto de privilegio, porque un asunto de ser reconocido ministerialmente por el Estado y todo eso, no, eso es una cosa de niño, hermano. Escuche, lo que viene es algo muy serio, muy serio. Entonces, muchos, dice el profeta, serán tentados a unirse a este movimiento, porque este movimiento que viene llega a ser la imagen edificada a la bestia. Es decir, la unión del romanismo o del protestantismo con el romanismo llega a ser la imagen edificada a la bestia. Y ya todos los grupos religiosos denominacionales, ellos están ya unidos, ¿cierto? Faltan algunos que no, pero acuérdense que la bestia anda buscando ¿a quién? ¿A quién buscó, digamos, en los días del nacimiento de Moisés? Mire dónde me fui, ¿cierto? El faraón, el Estado, mandó a matar ¿a quiénes? A todos los bebés que estaban naciendo. ¿Por qué? Porque el diablo quería matar a la simiente de la mujer que venía, en algún día vendría, y que pisaría la cabeza de la serpiente y la heriría mortalmente. Entonces, desde el huerto del Edén, que la serpiente escuchó eso, ha querido y se ha esforzado por matar a la simiente de la mujer que vendría algún día. Y pensó que serían los días de Moisés, ¿cierto? Y mandó a matar a todos los niños hebreos que nacían y los arrojaban al Nilo y eran comidos por los cocodrilos. Pero 2000 años más tarde, cuando estaba a punto de nacer el Señor Jesucristo, hubo un censo, ¿ya? Y cuando Herodes se vio burlado, mandó a matar a todos los niños nuevamente, porque no quería este nacimiento del Mesías, ¿ve? No lo quería porque él era el rey carnal, entonces no quería otro rey fuera de él. Bueno, es lo mismo ahora, han pasado 2000 años y ahora viene el nacimiento de toda la palabra otra vez, el nacimiento de toda la palabra. ¿Ustedes me entienden, hermano? Entonces, pero también el dragón quiere impedir este nacimiento, ya, pero demasiado tarde porque ya ha sido llevado a cabo. Bueno, entonces ellos no van digamos, aguantar, ¿cierto? La tentación, la presión de la tentación será tan grande que entonces que muchos creerán que es mejor servir a Dios en la estructura de este sistema organizado que no servirlo de ninguna manera, pero están equivocados, porque tan pronto entran en este sistema organizado, están sirviendo a Satanás.
todo hombre o mujer que está en un sistema organizado está sirviendo a Satanás, porque la organización viene del diablo. Vea usted, hermano, si usted no ha entendido los 7 sellos, ¿cierto? Cómo se introdujo el espíritu del anticristo. Primero fue un espíritu anticristo, ¿ya? Pero después llegó a ser una doctrina. La doctrina de los nicolaitas, tomar dominio sobre el laico, y después vino a ser la doctrina de Balaam, que es sustitución. En vez de recibir el bautismo del Espíritu Santo, le decían, hermano, hágase miembro de esta iglesia y usted, para ser salvo, usted solamente dele la mano al pastor o algo así, o pertenezca, sea miembro de esta organización. No, no es así. Y después viene, fíjese las profundidades de Satanás, doctrina nicolaíta, doctrina de Balaam y las falsas enseñanza de esa mujer que se dice profetiza, esa Jezabel inmoral, esa prostituta, esa ramera que se dice profetiza, ya le enseña, dijo el Señor dijo, pero tengo contra ti que permites que Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, le enseña a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿ya? Entonces, eso es. Y el Señor dijo, he aquí yo arrojo a esa mujer, a esa gran ramera, y a sus hijas en cama, las arroja en la gran tribulación, ¿ya? Porque la gran ramera va a ser quemada por Roma, hermanos. Eso es cierto. Perdón, la gran ramera, Roma, va a ser quemada por Rusia. Es una profecía. Rusia va a tirar un misil en contra del Vaticano. Eso ya lo sabemos. Entonces, la gran ramera va a ser quemada, pero también sus hijas, y las hijas son todos aquellos que pertenecen y que están bajo el alero de su mami, que es esta ramera. Entonces voy a terminar porque nos faltan poquitos minutos. Entonces eso es. Entonces viene un boicot, ¿ya? Viene un boicot, ¿ya? Usted va a estar organizado o tomará la marca de la bestia. Y acá en Chile explico esta cosa, bueno, ya tienen la personalidad jurídica, porque acá nunca en Sudamérica hubo una primera enmienda. Busca usted en internet qué es lo que es la primera enmienda de los Estados Unidos y usted se da cuenta que el profeta jamás tuvo personalidad jurídica. Él tuvo lo que se llama el registro de iglesia, que es ir ante un juez. Uno como pastor en Estados Unidos va ante un juez y le dice, señor juez, mira, nosotros somos cristianos y estamos trabajando en tal y tal calle, y eso es todo, y se registra que es una congregación, una iglesia, ¿cierto? Pero es un registro, pero no hay que estar redactando estatutos ni haciendo, digamos, estructuras jerárquicas, porque todo aquel que tiene la personalidad jurídica, el pastor que tiene personalidad jurídica es un obispo, que ante el Estado es reconocido, digamos, con un rango mayor que de un pastor. Y eso viene de Roma, ¿ve? El prestigio y todas esas cosas. Entonces, acá en Chile entonces la personalidad jurídica es diferente del registro de iglesia. Por eso, hermano, yo he hablado con pastores antiguos del mensaje, pero han cerrado sus puertas para poder recibir esto. Y yo he dicho a uno de los pastores más antiguos acá y más conocidos en Chile, le he dicho, hermano, no tengo problema de ir a tu iglesia, de conversar contigo o conversar que esté usted con los diáconos o en su iglesia, si usted me permite, por traer la enseñanza al frente de su iglesia. No hay ningún problema, no hay ningún temor. Si usted invita, yo por la gracia del Señor, ¿cierto? Oraré al Señor y yo voy para allá, no hay ningún problema. Entonces, hermano, aquí está, no se olvide, he aquí un pueblo que habitará confiadamente, el cual no será numerado entre las naciones, no tendrá un número de personalidad jurídica, no será contado. Es así como Israel, ¿ve? A Israel hoy día no lo consideran las naciones vecinas, los árabes, etcétera, lo quieren borrar del mapa, ¿ve? Irán lo quiere borrar del mapa, los iraquíes lo quieren borrar del mapa, digamos Turquía y etcétera, todos esos países musulmanes lo quieren borrar del mapa porque no lo reconocen, porque ellos están cumpliendo la palabra de Dios. Un pueblo que habita confiadamente, el cual no será contado entre las naciones. Y espiritualmente nosotros no somos contados también entre las naciones, es decir, no entramos en este ordenamiento, en esta estructura de la gran ramera, no caemos en esta trampa. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia es una virgen para Jesucristo. Y el profeta dijo que ella es una virgen, la verdadera iglesia es una virgen, porque ella no conoce credos
ni dogmas hechos por el hombre. Repito eso para terminar. La verdadera iglesia de Jesucristo no conoce, es virgen, porque no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. Dios les bendiga. Hemos terminado porque estoy acá en mi oficina, en mi consulta, y van a cerrar el edificio porque el conserje se tiene que ir para su casa. Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga. Amén.